Natán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos, e hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar, y subieron y acamparon en Misma, al oriente de Betavén. Cuando los hombres de Israel vieron que estaba insatisfechos, porque el pueblo estaba en la tierra, se escogieron nuevas y numerosas comunidades y otras tierras. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él quedó suspendido como el caso de Samuel, pero Samuel no venía a Gilgal, el pueblo se despertaba. Entonces dijo Saúl: traedme el holocausto y la ofrenda de paz, y ofreció el holocausto. Cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía de Saúl salió a recibirle para saludar. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Mismas. Y ahora se operaron los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado a Saúl de Jehová, me pasé pues y ofreció el Saúl. Todos. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora hubiera confirmado un reino sobre Israel para siempre. Presentados mis hermanos. Gloria al Señor Jesús. Gracias al Señor por sus misericordias, por sus piedades. Permitirme exponer el mensaje de su palabra. Bueno, esta es una historia que guarda un mensaje poderoso. Y uno de los mensajes que nos deja esta lectura es que hay un dicho por ahí que dice que lo que está quieto queda quieto. Amén. Se pusieron a retar al pueblo de los filisteos y después no tenían que responder. Y cuando los filisteos se alentaron por la batalla, como dice bien la palabra de Dios, hombres como la arena de la mar, caballos, es decir, ellos estaban bien armados, y el pueblo de Israel estaba diezmado, 3,000 hombres y apenas 1,000 en Mismas. Entonces, a veces nosotros nos ponemos a retar al diablo. Yo digo: que se pone a retar al diablo y que sale la pelea y que te ata, que no sé qué vas a dar. Si ya Jesucristo bajó, es el derecho que va a dar usted. Por el Señor, yo eso lo he escuchado bastante allá en la otra religión. Ellos atan aire, lo desatan, hacen todo, pero nosotros tenemos la confianza que Jesucristo ya lo hizo. Gloria al Señor. ¿Esto por qué lo digo? Porque es que a veces caemos en el error de creer que las cosas pasan por mí. Y las cosas no se hacen porque yo sea ni muy espiritual ni menos espiritual, sino porque el Señor tiene un plan. El Señor tiene un plan perfecto. Él, tus obras las tiene contadas. Él sabe todas las cosas que van a pasar. Cuando va a levantar un muerto, el Señor prepara el vaso. Al siervo de él lo anticipa. En la iglesia pentecostal hay hermanos que han resucitado varios muertos, no uno solo, en 3 ocasiones. Y el hermano narra que
cuando el Señor lo iba a usar de esa manera, Él le avisaba: ve a tal parte donde van a venir a buscar por esto, y tú vas a ir y vas a poner la mano y yo lo voy a levantar. De manera que nosotros somos soldados del Señor, pero tenemos un general. Amén. En la batalla se le obedece al general. Yo, usted, tenemos las armas, tenemos la armadura que Dios nos dio, la investidura, pero debemos esperar y sujetarnos a lo que el Señor disponga. Porque a veces nosotros nos ponemos de atrevidos a tratar de levantar y que vamos a bajar, hermano, que vamos a levantar este muerto, y no queda mal, porque el Señor no respalda eso. El Señor tiene sus obras determinadas. Incluso el mismo Señor Jesús se abstuvo de hacer milagros en Nazaret. ¿A causa de qué? A causa de la incredulidad de ellos. Entonces, si el Señor Jesús se abstuvo, nosotros sabemos que debemos esperar la dirección de Dios. Porque el Señor Jesús le dijo: no puede Hijo hacer nada que no vea hacer Padre. Las obras que yo hago no las hago por mí mismo, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Es decir, el Espíritu Santo es el que le guiaba al Señor qué debía hacer. Entonces, el pueblo de Israel, cuando encontró que Saúl era rey, pues oyó una manera de actuar, no esperando la dirección de Dios. Se pusieron alrededor los filisteos y miren cómo estaban. Dice la Biblia: estaban escondidos en cuevas y temblando. Entonces, ¿qué hizo Saúl? Hizo aún peor, porque Dios le había dicho que esperara para que llegara Samuel y Samuel ofreciera holocaustos a Jehová para que Jehová le diera la victoria y le diera la ordenanza: atacas o no atacas. Pero ellos no esperaron el Señor, atacaron de su propia cuenta, después estaban afrados. Entonces Saúl, al ver que el pueblo, obvio, 30,000 hombres de a pie que tenía el pueblo de los filisteos contra un reducto de 1,000 hombres aproximadamente, empezaron a huir, a escapar por su vida. ¿Y qué hizo Saúl en medio de la desesperación? Podía haber mandado a él el holocausto para él ofrecerlo. Eso no le correspondía a él, porque él no era sacerdote. Él no podía usurpar el lugar del sacerdote. Y eso le costó su reinado, porque Saúl le dijo: si tú hubieras esperado, tu reinado hubiera sido para siempre. Locamente actuado, porque Saúl no era sacerdote, porque Saúl se desesperó. Porque cuando nosotros estamos desesperados, a veces solemos tomar soluciones que son precipitadas. La impaciencia es intranquilidad. La impaciencia va en contra de la fe, porque la fe dice que la fe, la certeza de lo que se espera. Exactamente. La impaciencia no es fe. La impaciencia es intranquilidad, es comenzó, es desespero. Y en el desespero cualquier cosa se puede hacer, incluso violar la ley de Dios. Porque Saúl violó la ley de Dios al hacer algo que no le era permitido a él como rey, solamente al sacerdote. Y el único que estaba habilitado para hacer y ofrecer holocaustos a Jehová era Samuel. Samuel sí, porque Samuel era profeta, y en los días de los jueces juzgó al pueblo de Israel, y también cuando Elí fue desechado, que Elí murió, él asumió la tesis de sacerdote. Por eso era que Samuel lo había unido a él, y Samuel era el que ministraba delante de Jehová como sacerdote, porque Dios lo había puesto en ese lugar. O patriarcado, había un patriarcado, pero era porque Dios se lo había dado, no porque él se lo había cogido de su propia voluntad. Entonces, hermanos, la impaciencia nuestra habla de nuestra necedad.
Porque es que nosotros cuando somos impacientes creemos que podemos solucionar las cosas a nuestra manera y Dios no se agrada de eso. Porque Él desea que nosotros creamos en Él y esperemos en Él. Que no nos desesperemos. Dice el apóstol Pablo, derribados, mas no desesperados. Porque el desespero el enemigo aprovecha, ofrece falsas puertas, ofrece falsas ayudas. Y muchos cristianos en la angustia y la desesperación se apartan del Señor y escogen ese camino y Dios se enoja. La palabra de Dios nos advierte eso, que nosotros no debemos estar desesperados. Fíjese allá en Salmo 42, dice un versículo muy conocido por nosotros los creyentes: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Así dice aquí, Salmo 42, versículos 6 y 11. Dios mío, mi alma está batida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Misar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico está conmigo. Y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo como enlutado por la opresión del enemigo? Como que vienen mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarme, salvación mía y Dios mío. Gloria al Señor Jesús. Fíjense que aquí el salmista está pasando por unas pruebas bastante duras. Él se siente desamparado, se siente que no hay respuesta de parte de Dios, se siente congojado, se siente tribulado, está pasando por dificultades, por pruebas grandes. El salmista, cuando escribió este salmo, estaba siendo perseguido por su propio hijo, porque su propio hijo se rebeló contra él y estaba buscando para matarlo, y él tuvo que salir huyendo. Así que el salmista David sufrió pruebas, dificultades, pero de pronto él reacciona, dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. ¡Gloria al Señor! Ese es el mensaje que nosotros debemos mantener en nuestro corazón. En los momentos de tribulación, nosotros solemos hacerlo. No estoy diciendo que ninguno de nosotros no haya pasado por eso. Todos hemos pasado y pasado por estas pruebas y dificultades, pero tenemos ejemplos de hombres que esperaron en Dios. Saúl no esperó en Dios y actuó locamente. Hizo cosas que no le correspondían, desobedeció el mandato. Pero fíjense acá que David también, aunque él había pecado y estaba sufriendo las consecuencias, él llegó un momento y reflexionó sobre sí mismo y espera en Dios. Gloria al Señor Jesús. Así que las pruebas son abrumadoras. Las pruebas nos hacen daño a nosotros a veces, nos turban el alma, nos mueven el piso, nos hace sentir inseguros. Y el enemigo goza cuando nosotros andamos así. Cuando el enemigo nos ve así titubeante, nos ve así rascándonos la cabeza, desesperado, esa es la ocasión que busca. Primero porque se burla de nosotros y mira cómo lo tengo. Mira, pues, desesperado. Y le manda cosas a la mente y le dice cosas y algunos las hacen. Pero el Señor, a través de estos pasajes que acabamos de leer,
nos dice que hay que esperar y gloria al Señor Jesús. Nosotros tenemos nuestros familiares que nos han dado litigio. Nosotros tenemos pruebas duras, ¿sí? Muchas madres, muchos padres con nuestros hijos. Tenemos pruebas duras y dificultades y uno se desespera, pero la palabra de Dios dice que espera en Dios y la gloria al Señor. ¿Por qué debatirme? Porque cuando yo me abato no me puedo ir al culto. Porque cuando no veo la solución yo me voy a callar. Porque esa es la voz del diablo, la voz del enemigo, sabiendo nosotros lo que creemos en Dios, que la solución está en Él. Gloria al Señor. No podemos soltarnos de su mano para aceptar la ayuda del enemigo, que es el que nos manda hacia el abismo y la desesperación. Vamos a leer un versículo allá en Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, capítulo 1. Voy a leer los versículos del 3 al 9. Eso tiene como título la prueba de la fe. Porque es que las cosas no nos vienen a veces porque hemos pecado, sino porque Dios solamente aprueba nuestra fe, nuestra fidelidad. A veces estamos pasando por pruebas de la fidelidad, a ver cómo nos comportamos nosotros. Así que la fe debe ser probada en Dios, y Él a veces hace estas cosas para que nosotros nos fortalezcamos. Dice la palabra de Dios así. Primero Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 9 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, se halla en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Gloria al Señor Jesús. Si ve que la prueba mucho más precioso que el oro, el Señor lo permite para que se añade en alabanza. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pasamos la prueba que dice Dios, nos dará la corona de vida. Gloria al Señor. De manera que las pruebas a veces hay gente que las confunde, hay gente que las piensa como lo que pensaban en el infancia y los amigos de Dios. Decía, se escucha, confiesa tu pecado. No había pecado. Dios lo estaba probando. Y entonces, como Job le vino todas esas cosas que le acontecieron, porque el Señor lo quiso así. Los amigos de Job, en vez de animarle, lo estaban acusando todo el tiempo, acusando Elifaz y su padre. Y ¿cuál es el pecado que has cometido? No te alcanzará la misericordia del Altísimo si tú lo confesares. Pero Job guardaba su integridad. ¿Y qué hizo la mujer en la desesperación? Maldice a Dios y muere. Ya estaba desesperada, ya estaba impaciente. De manera, mis hermanos, que nosotros hemos de ser probados. Así que nosotros debemos saber que nuestra fe produce paciencia. Gloria al Señor. Y es que la prueba requiere paciencia, porque la impaciencia es de los necios. Eso lo dice ahí en Proverbios 27. Deben buscar el texto. Gloria al Señor Jesús.
Proverbio 27, 22. Aunque majes al necio en un mortero entre granos de trigo, majado con pisón, no se apartará de él su necedad. Y Proverbio 14, 29 dice: el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Proverbio 14, 29. Este es lo que voy a leer primero. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Ya vemos, hermanos, que la impaciencia es un pecado. Es un pecado. Y lo compara con el necio. El necio hace eso. ¿Y qué dice el necio? El necio dice: en su corazón no hay Dios. Dice el necio: en su corazón no hay Dios. Es decir, el impaciente, la impaciencia no dice: bueno, ya Dios me abandonó. Ya es donde perdió. Yo voy a buscar mi solución a mi manera. Eso dice el necio en su corazón. El necio dice: en su corazón no hay Dios. Pero aquí la palabra de Dios dice que eso es un pecado. Dice: el impaciente de espíritu enaltece la necedad. Y cuando hay necedad y nosotros nos aferramos a ella, ¿qué dice? Ahora sí, el versículo anterior dice: aunque más al necio en un mortero entre granos de trigo, majado con pisón, no se apartará de él su necedad. ¿Qué quiere decir esto? Que al necio, aunque usted le dé buenos consejos, la palabra de Dios, el trigo, es el buen consejo. Y aunque usted le machuque y le diga y le diga y le diga, él no va a aceptar su consejo. Lo puede machucar y decir y ponerle la cantaleta que quiera, que el necio está predispuesto a hacer lo que él quiere y lo hace. Y eso es lo que dice el Proverbio 27, 22. Aunque lo coja usted en un mortero y le dé, con la palabra de Dios, que es como el trigo, gloria al Señor, nada no se apartará de su necedad. Finalmente vamos a ver otro versículo. Santiago, capítulo 1. Versículo 19. Santiago, capítulo 1, versículo 19. Voy a leer, ¿ya lo tienen? Amado hermano, todo hombre sea pronto para oír, tanto para hablar, tanto para airarse. Gloria al Señor Jesús. Un buen consejo. Amén. Este es un remedio contra la impaciencia. Gloria al Señor. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Gloria al Señor. Un buen consejo, un antídoto. Exactamente. ¿Por qué? Porque en la ira del hombre no mora la justicia de Dios. Un antídoto contra la impaciencia. Gloria al Señor Jesús. Otro, Salmos 37, Salmos capítulo 37. Versículo 1. Estoy impaciente a causa de los malignos y tengo envidia de los que hacen iniquidad. Amén. Síganme, hermano. Porque como hierba serán todos cortados y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y capacitarás la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. 5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él y le dará. Gloria al Señor Jesús. Amén. Y el 6 dice:
Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. No te alteres. De manera que el consejo del Señor para nosotros hoy es ser pacientes. Gloria al Señor Jesús. Esperar en él. Yo espero en él. Usted sé que está esperando en él. Tenemos hijos inconversos, hijos que están haciendo cosas que no le agradan a Dios. Y nosotros queremos la salvación para ellos. Pero debemos seguir orando. Gloria al Señor Jesús. Este es el consejo de parte del Señor Jesucristo, que Él me lo dio a mí y yo lo comparto con ustedes. Que el Señor me bendiga, mi hermano.